Con esto termino con la migraña y voy a hacer un repaso mucho más breve de la cefalea tensional. Este tipo de dolor de cabeza, en su vertiente episódica, es considerada como la más prevalente. En estudios poblacionales la cifra asciende hasta el 63%, pero respecto a esto sí que es importante detallar que la mayoría de la gente que sufre de alguna cefalea tensional episódica no va a consultar al médico, ni al médico de atención primaria ni al neurólogo. Se asume que has tenido un día estresante y se pasa. Entonces, el porcentaje quizás más importante es el de aquellos pacientes con una cefalea tensional crónica, que vemos que está en torno al 3% y que son los que pueden consultarnos. Esto es importante porque cuando se nos siente un paciente con un dolor de cabeza delante, va a ser mucho más frecuente que sea una migraña a que sea una cefalea tensional, ya que aunque sea una cefalea muy prevalente, es una cefalea por la que normalmente no se consulta. En este sentido, no tiene favoritismos entre hombres y mujeres y sus desencadenantes más habituales son el estrés, la falta de sueño o la fatiga. Para diagnosticarla, pues podemos fijarnos en sus criterios, que son estos que os dejo aquí. No voy a repasar todos ellos, pero si les echáis un vistazo, llama la atención, ¿no?, que es básicamente la contraposición a la migraña. Parece que son un diagnóstico de exclusión respecto a esta. El abordaje terapéutico de la cefalea tensional, como siempre, lleva en primer lugar las medidas higiénico-dietéticas, que van a ir nuevamente dirigidas a identificar los desencadenantes, y aquí cobra especial importancia otro tipo de intervenciones como son las del fisioterapeuta, ya que muy frecuentemente la cefalea tensional se asocia a síndrome miofascial y generalmente sus tratamientos o sus técnicas como la punción seca pueden beneficiar mucho al paciente. Respecto a pastillas, para las crisis vamos a utilizar nuevamente los AINES por encima del paracetamol o la aspirina, y respecto al tratamiento preventivo estamos muy limitados en este escenario y fundamentalmente lo que se recomienda es la amitriptilina de inicio. Voy a dar una pincelada sobre cefalea trigémino-autonómica y sobre neuralgias, ya que son dolores de cabeza muy poco frecuentes y cuyo manejo corresponde realmente al neurólogo, por lo que simplemente hay que sospecharlos, saber de su existencia para diagnosticarlos. Las cefaleas trigémino-autonómicas concretamente representan a 4 síndromes clínicos, que son la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la hemicrania continua y el shunt y el SUNA. Cada una de ellas tiene sus criterios diagnósticos específicos, pero de forma general todas comparten el ser estrictamente unilaterales, el constar de episodios recurrentes con un patrón temporal muy característico y asociar síntomas autonómicos craneales. Los síntomas autonómicos craneales son todos estos: la inyección conjuntival, el lagrimeo, la congestión nasal, el síndrome de Horner, la sensación de taponamiento. Respecto a la cefalea en racimos, sí que comentar que un rasgo muy distintivo de la misma es la inquietud o la sensación de agitación que asocia durante las crisis, en contraposición a una migraña que lo único que quiere es meterse a oscuras en la cama y que nadie le hable. Un paciente con cefalea en racimos, pues lo veremos que durante las crisis de dolor está inquieto, dando vueltas para arriba y para abajo, y esto siempre al hacernos pensar en este tipo de dolor de cabeza. Respecto a las neuralgias, tenemos la infame neuralgia del trigémino, que se caracteriza por ataques de dolor de cualidad lacinante muy intensos, con un inicio y fin abruptos en el territorio trigeminal y que normalmente son desencadenados por estímulos externos como puede ser masticar o afeitarse. De nuevo, el manejo tiene que corresponder al neurólogo, pero sí que se le puede iniciar el principal tratamiento de elección en estos casos, que es la carbamazepina, y quería llamar la atención sobre que la principal causa de dolor facial no es la neuralgia del trigémino, sino que es el dolor de origen odontógeno, y esto es algo siempre a tener en cuenta tanto en vuestras como en nuestras consultas. Otro tipo de neuralgias que también se pueden ver son la neuralgia occipital, que en este caso el paciente comentaría un dolor en la región occipital
de características también lacinantes o punzantes que pueden asociar incluso un área de hipoestesia. De nuevo, también se suelen derivar a estos pacientes, se le puede iniciar un tratamiento neuromodulador mientras con gabapentina, pregabalina o amitriptilina, y si no responde, nosotros normalmente optamos por realizar una infiltración anestésica. Terminando ya el repaso de las cefaleas primarias, pasamos a cuándo es necesario solicitar pruebas complementarias. ¿Y cuándo? Pues muy pocas veces. Ya hemos visto que la mayoría de las cefaleas van a cumplir criterios diagnósticos de cefaleas primarias y su diagnóstico pues es eminentemente clínico y no tiene que apoyarse en ningún tipo de prueba complementaria. ¿Cuándo vamos a hacerlas? Pues analíticas vamos a hacer con VSG y PCR a los pacientes que tengan una cefalea tardía de inicio por encima de los 50 años para descartar una arteritis de la temporal, y la neuroimagen, ya sea en forma de TAC o resonancia, la vamos a hacer en aquellos casos en los que la historia del paciente sea atípica, que la exploración sea anormal, siempre que existan criterios de alarma y cuando sospechemos una cefalea trigeminoautonómica. En el caso de las neuralgias, se acabará siempre pidiendo una prueba de imagen, pero es algo que es preferible valorar desde la consulta de neurología. Respecto a qué prueba elegir, si una resonancia o un TAC, pues no hay estudios que equiparen bien ambas pruebas, pero en líneas generales se suele preferir la resonancia magnética pues por su mayor discriminación diagnóstica, salvo en aquellos casos en los que la cefalea sea por un traumatismo craneoencefálico, si se sospecha un sangrado intracraneal, cuando hay alteraciones óseas o siempre que no pueda hacerse una resonancia, pues por ejemplo en aquellos pacientes portadores de marcapasos. Respecto a los criterios de derivación, me he apoyado en las recomendaciones del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología para haceros esta propuesta. Me gustaría insistir en que es una propuesta y que cualquier comentario, cualquier sugerencia por vuestra parte es más que bienvenida. En este sentido, los criterios de derivación desde atención primaria a urgencias pues son lógicos, es la presencia de criterios de alarma que sean graves o que tengan una presentación brusca. Los criterios de derivación desde atención primaria a neurología consistirían en la sospecha de una cefalea secundaria que no requiera ser derivada de forma inmediata a urgencias, que se haya encontrado algún hallazgo anormal en la exploración neurológica que tampoco requiera ser derivado de forma urgente, aquellos casos en los que existe una dificultad diagnóstica para ponerle nombres y apellidos a la cefalea, siempre en las cefaleas trigeminoautonómicas y en las neuralgias, también en aquellos casos de cefalea por abuso de analgesia cuando el manejo no pueda realizarse en vuestra consulta, y en aquellas cefaleas primarias que no mejoran tras haber intentado una aproximación terapéutica con un tratamiento sintomático y con un tratamiento preventivo. En el otro sentido, desde neurología a atención primaria podrían derivarse aquellos pacientes que tengan cefaleas primarias o secundarias ya diagnosticados, a los que se le haya puesto una pauta de tratamiento y que se espere que esté estabilizada próximamente o que ya esté estabilizada. Y pues es importante remitir siempre a los pacientes con estas pautas escritas en un informe. En principio, hasta aquí llegaríamos. Os dejo la bibliografía utilizada por si queréis ahondar en el contenido. Y hasta aquí la sesión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante y formativa. Dejo mi email para cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, para que podamos estar en contacto. Un saludo.